Jóvenes, les envío este video resumen de fármacos anticonvulsivantes o antiepilépticos. Bien, ¿qué es la epilepsia? En primer término, es una enfermedad que se caracteriza por una actividad eléctrica anómala en el cerebro. Es una actividad eléctrica exagerada en el cerebro. ¿Ok? Si tomamos en consideración que en un cerebro normal hay 50 impulsos por segundo, fíjense que en la epilepsia pueden llegar a 500 impulsos nerviosos por segundo, es decir, un aumento exagerado. ¿Ok? Y eso trae efectos principalmente de tipo motor, pero también alteraciones de las sensaciones o pensamientos. Todos estos son de tipo involuntarios. ¿Ok? Perfecto. La condición neurológica se caracteriza por presentar las crisis epilépticas. Crisis epilépticas. Y estas son una manifestación de una descarga eléctrica anómala y excesiva, como dijimos, en un grupo de neuronas en el cerebro en forma simultánea. ¿Ok? Entonces, estas crisis epilépticas son brusca, es decir, de aparición brusca, de intensidad anormal, mucho más exagerada, y existe una hipersincronía en algunos tipos de neuronas, que todo esto va a generar descargas eléctricas exageradas y vamos a tener manifestaciones clínicas, motoras, sensoriales, etc. ¿Okay? Y estas manifestaciones pueden ser evidentes, como las crisis convulsivas que nosotros vemos, o no evidentes. Es un trastorno crónico, neurológico, es el más frecuente de hecho, ¿cierto? Entonces, en resumen, es una actividad eléctrica alterada o exagerada en un grupo de células del cerebro que desde ahí parte una señal hacia las vías motoras. La causa es variada, puede ser genética y que puede ser heredada, entonces hay una alteración de los canales de sodio, potasio, calcio, receptores GLUT, hay alteraciones metabólicas, malformaciones, traumas, accidentes cerebrovasculares, hipopsia, y causas desconocidas. O sea, un amplio abanico. Vamos a tener, como dijimos, movimientos, sensaciones o pensamientos involuntarios. Es muy frecuente en la niñez y en la adolescencia. Es una enfermedad neurológica muy habitual, de hecho es la más habitual, y está en el 10% de la población, principalmente infantil. Ojo, no se cura, solo se mantiene controlada. Según la clasificación del MinSal, la guía 2010, hay crisis generalizadas y crisis focalizadas. Si se fijan, hay una amplia variedad de tipos, amplia, pero podemos resumir en crisis generalizadas, es que en el cual se inicia una descarga en un grupo de neuronas en un lugar de inicio y este se propaga a ambos hemisferios, trayendo consecuencias en todo el cuerpo, ¿cierto? Ejemplos de esto son las ausencias y las crisis tónico-clónicas, que son las más características. Y también tenemos las focalizadas. Esto quiere decir que desde el lugar de inicio de las descargas, este se mantiene en el mismo hemisferio donde apareció. ¿Ok? Y esto, el ejemplo más clásico son las auras. Obviamente que en cada una hay varios tipos, pero esto es lo más común. Generalizadas y focalizadas. Bien. ¿Y por qué se provocaba todo esto? Ya lo dijimos. Primero, genes heredables, ¿cierto? Que pueden traer una constitución en el paciente desfavorable.
La edad de maduración del cerebro, por eso es tan frecuente en la población infantil. También hay una amplia gama de eventos del medio ambiente, traumas, alcoholismo, drogas, infecciones, alteración del metabolismo, del calcio, de la glucosa, estímulos luminosos, sonidos, etcétera, etcétera. Y algunas reparaciones anómalas en el cerebro, principalmente por alteraciones en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Esos son. Bien. ¿Cómo ocurre la crisis epiléptica? Tenemos que entender primero que sobre una neurona, que es parte de una vía neuronal, actúan señales tanto excitatorias como inhibitorias. Y entre ellas se regulan y hacen que esta función, que esta vía funcione bien. Entonces, sobre una vía particular, cual puede ser esta, cualquiera, existen en normalidad señales excitatorias y señales inhibitorias que están funcionando al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si hay mucha actividad en una vía, entonces comienza a actuar las vías inhibitorias y se regula la vía en general. Al revés, si hay poca actividad, entonces se estimulan las vías excitatorias o se apagan las vías inhibitorias. Entonces, aumenta la actividad. ¿Se fijan? Hay una retroalimentación ahí entre las neuronas excitatorias o señales excitatorias y las neuronas inhibitorias o señales inhibitorias. Entonces, ¿cómo ocurre esto? En normalidad, nuevamente. Las vías están con señales excitatorias e inhibitorias. Por ejemplo, si hay mucha actividad, que es lo mismo que dijimos recién, está participando el neurotransmisor excitatorio llamado glutamato. Entonces, como hay mucha excitación, comenzaría a actuar las señales inhibitorias, que están reguladas por el receptor y el neurotransmisor GABA, que recuerden que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso. Entonces, si hay mucho glutamato, se inhibe esa señal con GABA. Y al revés, si hay poca actividad, hay poco glutamato, entonces o se aumenta la producción de glutamato o se apaga la inhibición de GABA. Entonces así se va jugando. Aquí, para que lo entiendan, este sería el neurotransmisor glutamato y el neurotransmisor GABA, que están en perfecta armonía, ¿se fijan? Y como que hay emparejamiento ahí en las fuerzas y en los golpes, en este caso. Entonces hablamos ya de dos neurotransmisores, glutamato y GABA. Los dos están involucrados. Pero también actúan canales de sodio, de calcio y de cloro. ¿Por qué? Porque son canales involucrados en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, podemos estudiar la epilepsia a través de los neurotransmisores o de los canales, o en forma complementaria. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué ocurre en una crisis epiléptica? Hay una despolarización paroxística, es decir, brusca, repentina, numerosa, explosiva. Entonces, esto se puede dar por dos mecanismos. Uno, hay un exceso de excitación en una vía neuronal. Y por el otro lado, se puede dar por un déficit en la inhibición de estos impulsos nerviosos en esta vía. ¿Ok? O un exceso de excitación o un déficit de inhibición. Puede jugar cualquiera de los dos eventos. Aquí tenemos un dibujito, ¿cierto? Donde se ve que predomina, hay un aumento de las vías o de las señales o el resultado de excitación. ¿Por qué? Porque hay una mayor actividad eléctrica, recordemos, en la epilepsia. Recordemos que es una conducción anómala eléctrica, que en este caso es provocada por un exceso, una excitación. Por eso aquí tenemos
esto que está con mayor valor, digamos. ¿Ok? Crisis epiléptica. Entonces, en el fondo, en una vía normal que habíamos visto recién, estas fuerzas estaban equiparadas. En la epilepsia, todo lo que está a favor de la excitabilidad está aumentado. Y por esa razón tenemos descargas eléctricas exacerbadas. ¿Ok? Perfecto. Ahora, los fármacos. ¿Qué harían los fármacos antiepilépticos? Lo que van a hacer es evitar la propagación del impulso. ¿Ok? O sea, estas descargas que se inician en algún punto del cerebro, en un grupo de neuronas, lo que se va a hacer es evitar que la conducción del impulso se propague y llegue a las vías efectoras, por ejemplo, los músculos, y comiencen con estas contracciones tónico-clónicas. ¿Ok? Y recordemos que el impulso nervioso tiene que ver con canales iónicos, que van a permitir la despolarización, la repolarización de una neurona para permitir el impulso nervioso, o al revés, una hiperpolarización para que el impulso nervioso no se produzca. Entonces, ¿qué van a hacer los fármacos? Van a inhibir los canales de sodio, que sabemos que participan, aquí está el canal de sodio, participan en la despolarización, es decir, en la propagación del impulso nervioso. Van a inhibir los canales de calcio, que tienen que ver con un aumento en la velocidad del impulso nervioso en una región particular del tálamo en el cerebro, y también tienen que ver con la salida de los neurotransmisores de las vesículas, que cargan estos neurotransmisores en la zona final del axón, en la zona presináptica. ¿Ok? Tiene dos funciones. También van a inhibir la excitación glutaminérgica, o sea, van a inhibir que el neurotransmisor glutamato ejerza su acción excitatoria. Y estos test lo que van a hacer al final es que van a bajar los estímulos excitatorios. Recordemos que en la epilepsia todo lo que esté a favor de la excitación está aumentado. Por lo tanto, los fármacos lo que van a hacer es bajar esa excitación. ¿Correcto? Correcto. Y por otro lado, se va a promover la inhibición realizada por GABA. O sea, se aumentan los estímulos inhibitorios. ¿Por qué? Porque recordemos que acá está la parte inhibitoria y está muy disminuida. Por lo tanto, tenemos que exacerbarla para que se emparejen las fuerzas. O disminuimos esta parte o agrandamos esta. Por eso vamos a bajar los estímulos excitatorios o a aumentar los estímulos inhibitorios. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos los canales de sodio que participan en la despolarización junto con el potasio. Tenemos el canal de calcio que tiene que ver con una actividad de inhibición de una vía a nivel del tálamo particularmente, y también tiene que ver con la posibilidad de que las vesículas que tienen los neurotransmisores en la membrana presináptica, en la neurona presináptica, sean exocitados, o sea, sean liberados. Y ya por último tenemos el canal GABA, que tiene que ver con el paso de cloros hacia el interior de la célula para generar una hiperpolarización, es decir, un corte en el impulso nervioso. Sodio y potasio permiten que el impulso nervioso se cree y se propaga, y el cloro lo corta, porque produce una hiperpolarización. Perfecto. Entonces, estos dos que permiten la acción de conducción estarían relacionados con el neurotransmisor glutamato, que recuerden que es una vía excitatoria, y el cloro estaría a cargo en relación a los receptores GABA y el neurotransmisor GABA, que recuerden que él produce una inhibición. Es importante que se entienda este juego de excitación e inhibición y los canales o los neurotransmisores que participan. Por eso vamos a hacer harto hincapié en esa parte. Entonces,
Nuevamente, tenemos el neurotransmisor excitatorio. Esto es lo que ocurre en la epilepsia. Tenemos el neurotransmisor excitatorio glutamato, ¿cierto? Que va a tener relación con los receptores NMDA, ¿ok? Y también los receptores AMPA. Pero aquí en esta parte son más importantes los MMDA, que tienen que ver con la entrada de sodio y de calcio a la neurona postsinápticas. Entonces, abre canales de sodio. Abre canales de sodio. Por lo tanto, permite el potencial de acción. Y acá está el neurotransmisor inhibitorio, que es GABA, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocieron en las benzodiazepinas, y que produce una señal inhibitoria, es decir, al entrar canales de cloro, o sea, iones de cloro, se produce una hiperpolarización de la membrana que impide que el impulso nervioso se propague, entonces eso es una señal inhibitoria. ¿Ok? Todo esto genera cambios de despolarización de tipo paroxístico y es lo que nosotros vemos en la clínica con las convulsiones principalmente. Entonces, todo esto genera descargas eléctricas intensas que van desde 5 a 30 minutos de mantención y ahí podemos ver al paciente con sus descargas motoras o con sensaciones o pensamientos. Todo esto, este gráfico está sacado de este video, ¿ok? Para que ustedes lo puedan revisar también. Entonces, recuerden, hablamos de canales de sodio en la parte excitatoria, canales de cloro y GABA en la parte inhibitoria, pero también tenemos los canales de calcio, ¿sí? Que los vamos a ver en una zona muy particular del tálamo, inhibiendo la velocidad del impulso, y a nivel de la neurona presináptica, al final de la neurona, ¿cierto? La terminal nerviosa, con la posibilidad de que los neurotransmisores que están en vesícula sean liberados. Perfecto, entonces ahí tenemos más o menos el cuadro. Vías excitatorias, vías inhibitorias, neurotransmisores que participan y canales de calcio, canales iónicos que se van a abrir para o estimular para producir cada uno de estos elementos. Entonces, aquí llegamos a la parte farmacológica propiamente tal. Esto es lo que ocurre en la enfermedad, ¿cierto? El glutamato actúa sobre el receptor NMDA y abre canales de sodio. ¿Para qué? Para posibilitar el potencial de acción y generar una vía excitatoria. Ahora, ¿qué es lo que harían los fármacos? Los fármacos, por ejemplo, la fenitoína, va a bloquear a estos canales de sodio. Los bloquea. Al bloquear los canales de sodio, que sabemos que son los que permiten la despolarización del impulso nervioso, la propagación del impulso nervioso, entonces si se bloquean estos canales, esta vía excitatoria se frena. Entonces, toda la parte excitatoria se ve disminuida gracias a estos fármacos, que aquí tenemos solo el ejemplo de la fenitoína. ¿Ok? Por otro lado, entonces aquí estaríamos disminuyendo la parte excitatoria. Por otro lado, ¿cómo aumentamos la parte inhibitoria? Sabemos que GABA, el neurotransmisor, llega al receptor, abre canales de cloro, ¿cierto? Y eso hace que al entrar más cloro con carga negativa se hiperpolarice la membrana. Entonces el potencial de acción permite que se interrumpa el potencial de acción. El potencial de acción. Por lo tanto, hay fármacos que van a aumentar la acción de GABA. Es decir, van a aumentar esta parte, la vía inhibitoria. ¿Ok? Y hay algunos otros fármacos que actúan a través del canal de calcio, como la etoxisuccinida. ¿Ok? Eso en una zona muy particular del tálamo. Esto es lo que tenemos que entender. Fármacos que bloquean la vía excitatoria a través del bloqueo del canal de sodio y fármacos que aumentan la vía inhibitoria potenciando la acción de GABA. Perfecto. Entonces, ahora podemos entender un poco más
y ver la clasificación de los fármacos. Los fármacos se pueden clasificar de acuerdo al neurotransmisor, a los canales iónicos o a el tiempo en que aparecieron. Entonces, de acuerdo a los canales iónicos, tenemos bloqueadores de canales de sodio, que son fármacos que reducen la parte excitatoria, ¿cierto? La excitación aumentada que existe en la epilepsia, y que está muy relacionado con el neurotransmisor glutamato. ¿Por qué? Porque el glutamato estimula la excitación, ¿ok? O propicia la vía excitatoria. ¿Qué fármacos? Fenitoína, como el que le acabamos de mostrar, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina. ¿Ok? Perfecto. Y también están los potenciadores de acción GABA, que ya sabemos que son fármacos que aumentan la vía o la acción inhibitoria, que estaba disminuida. Por eso nosotros tendemos a aumentarla. ¿Quién es? El ácido valproico, fíjense que tiene las dos acciones. El topiramato, las benzodiazepinas, que ustedes la conocieron como ansiolítico, y ahí vieron su acción con el canal GABA, y el fenobarbital también. ¿Ok? Perfecto. Esa es una clasificación. Otra clasificación, y que va a estar en la clase, los divide de acuerdo a el tiempo de aparición en una primera generación, obviamente son los primeros, una segunda generación y una tercera generación. ¿Ok? Y algunos otros particulares. En la primera generación está la fenitoína, que es un bloqueador de calcio. En la segunda generación está el ácido valproico, que es un aumentador, ¿cierto? Un intensificador del GABA. Están las benzodiazepinas, que también son intensificadores de GABA. Está la carbamazepina. Y de tercera generación están los nombres más raros. La motrigina, que tiene que ver con el bloqueo de canales de sodio otra vez, y su acción con el glutamato, o sea, interfiere en la acción de glutamato, y el topiramato, que por otro lado es un intensificador de la acción GABA. ¿Se fijan? Sodio, GABA, sodio, GABA. Eso es lo importante que tienen que reconocer. Como la vía excitatoria está aumentada, yo bloqueo los canales de sodio. Como la vía inhibitoria está disminuida, yo aumento la acción de GABA. Ese es el juego de los fármacos. Perfecto. Aquí tenemos una línea divisoria con los fármacos que bloquean los canales de sodio, por lo tanto bloquean la despolarización y por lo tanto bloquean la conducción. Recuerden que los fármacos lo que quieren hacer es evitar la propagación. Entonces, si yo bloqueo los canales de sodio, bloqueo la vía de conducción. Entonces, tenemos la fenitoína, la lamotrigina, la carbamazepina. ¿Ok? Y los potenciadores de GABA, que van a potenciar la vía inhibitoria. ¿Para qué? Para inhibir el impulso nervioso, para cortarlo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el ácido valproico, que es mixto, tenemos el topiramato, y también tenemos las benzodiazepinas, que ustedes ya las estudiaron, principalmente el diazepam, también el norazepam y también el midazolam. Estos dos son de forma endovenosa y el midazolam puede ser a nivel local. ¿Ok? Fármacos antiepilépticos. Entonces, un resumen. Vamos con un resumen. Sabemos que la epilepsia es un desequilibrio entre las vías excitatorias e inhibitorias. Están aumentadas las vías excitatorias y disminuidas las vías inhibitorias. La vía excitatoria está aumentada por la acción de glutamato, ¿cierto? Que es el neurotransmisor. O está aumentado o a mayor cantidad de vesículas, etc. Este glutamato actúa sobre el receptor NMDA y eso abre canales de sodio en la neurona postsináptica. Abre muchos canales. Por lo tanto, se estimula mucho la generación de muchos impulsos nerviosos.
Por lo tanto, los fármacos lo que van a hacer es bloquear a este canal de sodio. ¿Ok? Y para eso tenemos la fenitoína, la lamotrigina, la carbamazepina. Fíjense que todos terminan en A, Na de sodio, para que los puedan reconocer. Canal de sodio, canal de sodio, canal de sodio. ¿Ok? Perfecto. Y por otro lado teníamos las vías inhibitorias que estaban disminuidas. La vía inhibitoria tiene que ver con GABA, con el receptor GABA, ¿cierto? Con el neurotransmisor y con el receptor, que aumenta los canales de cloro, ¿sí? Los iones cloruro. Al entrar más cloro al interior de la célula, se hace más negativa y eso quiere decir que se hiperpolariza. Hiperpolariza. Por lo tanto, no se puede generar impulsos nerviosos y eso es lo que queremos. Entonces, ahí está el topiramato, por ejemplo, pero también estaban el ácido valproico y las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿ok? Que actuaban sobre el canal GABA. Y por último tenemos un tercer grupo que son los bloqueadores de calcio y que el ejemplo es la etoxucimida. ¿Ya? La etoxucimida. Perfecto, ese es un resumen. Ahora, como fármacos, como buenos fármacos, ¿cierto? Tienen efectos adversos. Tienen un rango terapéutico pequeño, por lo tanto, se puede generar toxicidad rápidamente. Las diferentes generaciones, recuerden que tenemos primera, segunda y tercera generación, han ido disminuyendo estos RAM y una de las causas es que han aumentado su rango terapéutico. ¿Ok? Algunos de estos fármacos son teratogénicos y los de tercera generación a su vez son menos teratogénicos. Hay alteraciones del sistema nervioso central, diplopias, temblores, mareos, etc. Y sedación por la acción GABA. Esos son los RAM así en términos generales. Entonces, con eso damos por terminada la clase de resumen de fármacos antiepilépticos.